capital más importante que tiene el emprendedor es el capital social. El capital social te va a traer dinero, el capital social te va a traer clientes, el capital social es el que te va a traer los mejores socios y los mejores perfiles para trabajar con vos. Entonces, tenemos que trabajar ese capital social. Hay mucho emprendedor, hoy en Rosario están dispersos, necesitamos agruparnos y acercarnos, y que toda esa sinergia va a hacer que cada vez haya más emprendedores y que sean más fuertes y que impacten más, no solo en Argentina, sino internacionalmente, emprendedores. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de La Punta del Iceberg. Estamos aquí en el Centro de Innovación de Ecopetrol y la Cámara de Comercio en Bogotá, un espacio súper moderno en el cual próximamente tendremos eventos y muchas actividades. Y le damos la bienvenida a Luisina Golosetti de Golosetti Abogados, quien también es organizadora o hace parte del equipo organizador de Rosario Tech Week. ¿Cómo estás, Luisina? Hola, Fran, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, pues primero, gracias a ti por aceptarla. Es un gusto charlar contigo. Y pues nada, bienvenida. Este es un espacio para hablar de innovación, hablar de emprendimiento, conocer un poco qué se está haciendo en otros lugares del mundo para apoyar el ecosistema. Entonces, pues de entrada, muchísimas gracias. Sé que estás con un montón de cosas porque ya Rosario Tech Week viene muy pronto. También estás esperando bebé. Entonces, felicitaciones por eso. Gracias. Muchas gracias. Se juntó todo, solo esperamos que este bebé aguante para después de la Tech Week, así que estamos cruzando los dedos. Ok, genial. Pues nada, lo primero que te quiero preguntar, Luisina, es pues que nos cuentes un poco acerca de ti, para quienes aún no te conocen, pues tengan un poco de contexto. Bueno, primero de todo, soy abogada especialista en startups. En Golosetti Abogados ayudamos a las startups a armar sus sociedades en Argentina, en el extranjero, armar los documentos, los términos y condiciones, las políticas de privacidad, las marcas. Y también tenemos un programa que los ayudamos a levantar su primer ronda de inversión que se llama The Round Framework. O sea, como abogada soy, y el estudio especialmente, está muy especializado en las startups y está muy especializado en la innovación y las nuevas tecnologías. Yo cuando estaba en la facultad me crucé con una ONG maravillosa, se llama JCI, JCI o Cámara Junior Internacional. Quizás la conocen, sí, porque está en varias partes del mundo. Y ahí entré en contacto con una palabra que yo no conocía, que se llama entrepreneurship. ¿Qué es entrepreneurship? O sea, mi padrino de la organización era muy emprendedor, me hablaba de esos conceptos y yo ahí empecé a descubrir lo que es el emprendedurismo y la energía espectacular que tienen los emprendedores. Me di cuenta que dentro del derecho yo no me quería ir a ramas donde hubiera conflictos desde el inicio, o sea, situaciones que mi participación nace desde el conflicto, sino un espacio donde mi participación pueda nacer desde la construcción y la protección. ¿Qué significa? Si uno hace derecho laboral, probablemente esté en el conflicto entre un empleado y un empleador. Si uno hace familia, son dos personas que se pueden estar divorciando. Pero en el emprendedurismo, en el derecho relacionado con las startups, es más común que yo esté en contacto con emprendedores que están arrancando un proyecto con toda la energía, la motivación y la visión, y que obviamente que pueden surgir conflictos, pero construimos desde el intentar prevenir el conflicto y dejar acuerdos que hacen que los conflictos sean muchos menores si surgen. Entonces eso siempre me ha llenado de energía, o sea, empezar a contactarme con emprendedores y darme cuenta de que su forma de ver el mundo, de construir y de crear, hay que ser protegida, hay que ser cuidada y hay que ser acompañada, que yo como abogada puedo ayudar a esa protección, ayudarlos a que cumplan con todos los aspectos legales que hace que el día de mañana puedan seguir como empresa, que ningún conflicto pueda destruir el proyecto, o también prepararlos para que cuando un inversor llegue vea que esta sociedad está en condiciones también de ser invertida.
Qué interesante. Entonces, Luisina, según entiendo, tú como que no hiciste ese clic entre el mundo, digamos, corporativo y startup, sino desde el principio siempre supiste que esto era lo que querías hacer. Sí, por supuesto. Me pasó que, bueno, Rosario es una ciudad muy, muy creativa y muchas universidades en esta ciudad. Entonces, y a partir también de esta ONG que te he contado, he estado muy en contacto con este mundo. Y me ha llamado la atención desde el principio trabajar con el emprendedor, o sea, esa persona que tiene una gran visión de cambio de la realidad, que tiene mucha energía y que tiene mucha positividad, hasta a veces ingenua de lo que puede lograr, y eso a mí me permite poder participar de un montón de proyectos innovadores al mismo tiempo. Yo siempre digo esto de ¿por qué hoy, hasta el día de hoy, yo no he hecho una startup propia? Es porque me cuesta casarme con un problema y una solución, porque estoy todos los días trabajando con un montón de problemas y un montón de soluciones distintas, donde estoy todo el tiempo conociendo mundos nuevos y que la verdad que es súper inspirador. Y desde eso, digamos, de esa experiencia que tú tienes trabajando con startups muy especializada, ¿no? ¿Qué recomendación nos das a las startups o a quienes están pensando en crear una startup desde lo legal? Digamos, ¿cuáles esos tips o esas recomendaciones que tú dirías, ten mucho cuidado con esto? Bien, generalmente las startups arrancan con equipos de por lo menos 2 personas. Obvio que hay startups de un solo emprendedor, pero generalmente están reservadas para personas que ya tienen una segunda experiencia emprendiendo, por lo menos las que crecen y las que levantan capital con mayor facilidad y con un solo socio vienen ya con una experiencia donde ya saben qué hacer y qué no de lo legal. Pero sí. Si pensamos desde un caso común de una startup, 2 amigos, 2 conocidos que empiezan un proyecto, siempre arrancando con un MVP, esto es muy importante, o sea, nunca pasar 6 meses, 1 año desarrollando algo, sino desarrollar lo mínimo posible, tirarlo al mercado y ver qué pasa. De las cosas más importantes que recomiendo desde lo legal, hasta antes que una sociedad, son los pactos de socios. O sea, acordar con tu socio tu participación, la de cada uno. Acordar qué se obliga a cada uno. O sea, cuáles van a ser las responsabilidades. ¿Qué pasa si uno no cumple con esas responsabilidades? ¿Qué pasa si no quieren seguir trabajando juntos? Porque eso pasa. Y siempre lo que hay que hacer es resguardar la sociedad. Bien. ¿Qué pasa con la propiedad intelectual que esos socios crean? Porque recordemos que en la mayoría de la TAM hay países, hay que ver legislaciones concretas, pero quien crea el software, por ejemplo, es el dueño de ese software, salvo que deje por escrito que no lo es. En ese caso, quizás el socio desarrollador tiene que dejar claro de quién es esa propiedad intelectual. Y todas estas cuestiones que obviamente lo ideal es que estén en el marco de una sociedad comercial, por lo menos si todavía no existe sociedad comercial, porque también sucede que muchos intentan arrancar sin armar la sociedad y facturando nombre propio como para tener las primeras ventas, pero sí que antes de eso por lo menos hayan dejado por escrito sus acuerdos sobre qué van a hacer con la sociedad. Y una vez que está la sociedad constituida, ya hay acuerdos de socios más formales, donde uno ya puede establecer algunos mecanismos de vesting adaptados a la legislación en la cual hagan la sociedad. Pero los acuerdos entre socios creo que es de las cosas más importantes, porque creo que en etapas tempranas, uno de los mayores factores de caída de las startups son los problemas entre los socios. Sí. Ni siquiera es la falta de capital, porque de última un buen equipo logra bootstrapear, ni siquiera es que el producto no sea adquirido por el mercado, porque un buen equipo lo puede pivotear. Ahora, un equipo que se rompe y donde no hay consenso sobre qué pasa con esa propiedad intelectual, con esos clientes, con ese software, y todo queda en la nada, ninguna de las 2 partes puede seguir con el proyecto, es de las cosas que creo que en etapas tempranas más acaban con startups, y creo que ese acuerdo es
fundamental. Después sí, tener un montón de otras cuestiones legales acomodadas o en condiciones para levantar capital, para no tener problemas legales de otro tipo, son importantes. Como por ejemplo, bueno, lo que decía, ¿cuál es la propiedad intelectual? ¿A nombre de quién está? La marca, el software. Otro tipo de propiedad intelectual que maneje la startup es, por ejemplo, de EdTech o algunas patentes involucradas, que sea la sociedad, la propietaria, que ya sí está registrada, que esté registrada de forma correcta, los contratos con los proveedores, con los clientes, los términos y condiciones, el cumplimiento de las normativas de datos personales, que cada vez son más importantes y las startups generalmente son muy ricas en recolección de datos personales. Todas esas cuestiones son muy importantes y ni hablar lo regulatorio de cada industria, si estás en FinTech o en HealthTech o en InsurTech, donde son industrias de mucha regulación, asegurarte de estar cumpliendo con esa regulación. No, pues mira que yo he sido víctima de no haber seguido esas recomendaciones, en especial en los temas societarios. Creo que a veces uno cuando está arrancando se deja llevar más por la pasión, por la emoción de emprender y piensa que eso son cosas para después. Después lo arreglamos, después lo solucionamos. Y creo que a veces cuando empieza a llegar la plata, cuando empieza a crecer el negocio, se vuelve muy importante ese tipo de cosas, ese tipo de acuerdos, porque tal vez cuando no estamos vendiendo, cuando estamos apenas desarrollando producto, pues como que no importa porque al final estamos todos arriesgando todo. Pero cuando ya empiezas a ver resultados, ahí es cuando tú ya empiezas a decir, venga, pero espérese porque yo trabajé un poquito más, de pronto yo aporté esto que le está generando más valor y nunca hablamos de ese tipo de cosas. Y sí, hay sociedades que se acaban por no tener las reglas claras. Eso es definitivo y creo que uno como startup muchas veces llega tarde a entender la importancia de la parte legal, así como llega tarde a entender la importancia de la parte financiera o la parte de recursos humanos. Tal vez la de marketing es la única que como que desde el primer momento uno está pendiente de ese tipo de cosas, pero no es suficiente definitivamente. Pues bueno, Luisina, hablemos ahora del ecosistema argentino, ¿sí? Porque pues estás en Argentina, tienes tu empresa allá. Digamos, en términos generales, ¿tú cómo describirías el ecosistema de emprendimiento e innovación de Argentina? Bueno, el argentino es innovador por naturaleza porque no le queda otra. O sea, el argentino que es una persona que ha vivido de crisis económicas en crisis económica, es una persona que se la rebusca y que resuelve. Acá está este dicho en Argentina de que atamos todo con alambre, pero porque necesitamos salir de una situación y si tenemos alambre, resolvemos con alambre y seguimos adelante. Okay. No es simplemente decir que las cosas no están bien resueltas, sino que se resolvió con lo que se pudo y se siguió adelante. Uh-huh. Y esa capacidad argentina de sobreponerse y volver a levantarse y volver a intentar hace que tengamos un ecosistema emprendedor súper pujante, uh-huh, con un montón de jóvenes con ganas de crear cosas que solucionen problemas reales, de poder crecer, de poder ver más allá de las fronteras del país. Uh-huh. Tenemos muy buenas universidades también que han formado grandes talentos, ¿sí? Uh-huh. Quizás el mayor problema que podemos tener es un poco la concentración de que nosotros decimos, Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, bueno, la capital, entonces quizás la concentración en Buenos Aires hace que a veces para el resto del país sea un poco más difícil, más que nada porque somos un país en kilómetros grande. De todas formas, es muy importante destacar que han surgido hubs de innovación y polos estratégicos también en el interior, como lo son Córdoba, como lo son Rosario, como lo son Mendoza, que han ayudado a un poco descentralizar esto desde Buenos Aires y que han surgido un montón de, no solo emprendedores, sino fondos. O sea, en Argentina tenemos fondos como Embarca, de Mendoza, o tenemos fondos como, por ejemplo, Pampa Star, que está en Córdoba. Tenemos todos los fondos de Biotech, por ejemplo, como SF500, Gridex, CITES, Aceleradora Litoral, que están todos en la provincia de Santa Fe. Entonces estamos viendo estos últimos años una descentralización muy importante
este ecosistema, lo cual es súper valioso. Creo que hoy el caso de Córdoba es de los más destacados del país en cuanto a haber creado un hub de innovación donde las universidades, las organizaciones, los inversores y los emprendedores se han juntado de una forma muy fuerte para promover el emprendedurismo, porque la realidad es que a veces uno lo que necesita como emprendedor es información. Cuento este caso de que tengo un conocido de acá de Rosario que creó Pedido Ya al mismo momento prácticamente que Pedido Ya. Pero le faltaba algo muy importante. Era un dato clave. Existen inversores que invierten en estas startups que te pueden apalancar ese proceso. Entonces, él bootstrapeó algo que había un competidor muy cerca que logró levantar capital. Él ni sabía que eso existía. Él terminó siendo adquirido por Rappi, si no me equivoco. Tenía un proyecto, era lo mismo, tenía clientes, tenía atracción, no tuvo la rapidez de crecimiento. ¿Y por qué le pasó eso? Porque acá todavía no está desarrollado el ecosistema, porque no sabía, porque nadie le había dicho, porque no se había enterado. Y por eso espacios como este podcast y lo que ustedes hacen y las Tech Weeks son tan importantes, porque le da conocimiento y herramientas a las startups que inician. Esto de... Yo reniego mucho esto de que pan, Dios le da pan al que no tiene dientes. ¿Cómo? No puede ser, no, los emprendedores tienen que tener del día 1, toma, esta es tu cajita de herramientas. Vos tenés que armar un MVP con lo menos que tenés que tenerlo legal resuelto especialmente con tu socio, y tenés que saber que podés levantar capital o no, pero para levantar capital el caminito es este. Tienen que saberlo del día 1, y todos estos espacios colaboran a eso, y los ecosistemas, su función tiene que ser promover todo ese conocimiento. Interesante algo que tú dices, y es como la centralidad que percibes, digamos, de esa autopercepción de que el ecosistema argentino está muy concentrado en Argentina, pero no solo el ecosistema, en general la economía, ¿cierto? Y la sociedad, digamos, argentina está muy, muy concentrada en Buenos Aires. Yo tengo una pregunta. Yo siempre he pensado, y es una percepción, digamos, personal, y es: el ecosistema argentino es muy importante, ¿sí? Por el tamaño de la economía, por la cantidad de población, pero cuando uno mira estadísticas no necesariamente, o comparativos en América Latina, no necesariamente Argentina o Buenos Aires está, digamos, en el top 3. Hay otras ciudades que están ahí dando la pelea. ¿Esa percepción que tengo es real, es acertada, o tú qué piensas de eso? Es un poco así. Ni hablar que somos un país grande, pero la realidad es que México y Brasil en términos de poblacionales son muchísimo más grandes, en términos de mercado. Entonces, vos cuando iniciás como startup en tu propio mercado, o en Brasil o en México, y tu mercado ya es enorme, vos ya tenés un potencial de crecimiento gigante sin tener que ver qué otro mercado ingreso, cómo ingreso a ese mercado, cómo me adapto a la idiosincrasia, los aspectos legales de ese mercado. Entonces ya ahí hay una facilidad. Y después, bueno, la realidad es esta: Argentina viene de crisis complicadas. Durante muchos años tuvimos este cepo al dólar, donde todo lo que, cualquier transferencia de dinero de afuera para adentro, y sacar plata, traer plata de afuera, ha sido un problemón, donde tenías que entender con alguien, algún experto que te explique cómo la plata la sacás, cómo la plata... Y todo eso ha ralentizado estos procesos. Y también, bueno, y también ha jugado en contra en los procesos de inversión. Sí. Porque esto ha afectado, estas crisis económicas, estos problemas cambiarios también han afectado un montón a los mismos fondos de inversión argentinos, que quizás no tienen la fortaleza que tienen otros fondos de inversión de LATAM para salir a invertir con la misma fuerza, los mismos montos, y han tenido que ser más precavidos, y sus fundraising han sido más difíciles. Entonces, Argentina ahora está viviendo un periodo de una
reacomodamiento macroeconómico que esperemos que dure, falta un montón, pero que sí ha sido perjudicial para, bueno, no solo las startups, la industria, el campo, el comercio, o sea, ha afectado a la economía en general y sí, nos ha retrasado en una carrera que veníamos muy bien y que hemos perdido lugares, definitivamente hemos perdido lugares. Más allá de que si pensamos en términos de unicornios, somos un país que tiene muchos unicornios y encima, bueno, Mercado Libre a la cabeza, podemos decir, que ha revolucionado el e-commerce en Latam, pero mirá como mismo Mercado Libre, que por ejemplo en Brasil tiene aviones de reparto, acá en Argentina han tenido muchos conflictos, hasta el mismo CEO de tener que irse a hacer su residencia fiscal a otro país. Entonces, eso un poco explica también que hemos perdido el lugar en el ámbito de las startups, pero que creo que lo vamos a poder recuperar porque no es que nuestro talento ha disminuido, ni nuestra innovación, ni nuestra garra, sino que fue la economía en la que nos frenó un poco, pero que con el nuevo reacomodamiento del nuevo gobierno, y esperemos que esto dure, creo que vamos a poder remontar el lugar que teníamos años atrás. Una última pregunta para terminar esta parte, Luisina, y es, tú decías, bueno, hay unos temas estructurales, digamos, macroeconómicos, también hay un tema, digamos, en general de Argentina, cómo está configurada, ¿no? Es muy centralizada en Buenos Aires. Me hablabas también que tal vez los VCs y los inversionistas no tienen el suficiente músculo financiero para apoyar. ¿Hay también algo en las startups, digamos, algo que a las startups les falta, de pronto arriesgarse un poco más, animarse a salir, a probar otros mercados, empezar a subir en el continente tal vez? ¿Puede haber también algo ahí? Nos pasa un poquito. Es como que agarra el miedito y la falta de lo veo mucho en startups que arrancan, que le cuestan verse internacionalizados. Ajá. Y especialmente, no sé si es solo el argentino, quizás me podría decir si se repite más en Latam. Es como que miramos Latam. Es como que somos latinoamericanos, solucionamos problemas de Latinoamérica. Como si no podríamos ingresar al mercado norteamericano o el europeo, ¿no? No sentís un poco de que... Pero viene del síndrome del impostor propio del emprendedor, o sea, no hay una limitación real, porque lo que pasa es que, bueno, implica, bueno, te tendrás que ir a vivir a Estados Unidos y trabajar desde ahí, o a Europa, pero como que pensamos las startups a soluciones Latam y nos cuesta a veces ver por fuera de esos mercados, y yo creo que eso es un límite autoimpuesto psicológico 100% que eventualmente tendría que romper el emprendedor latinoamericano y decir, no, porque yo me puedo ir a comer el mercado norteamericano. Y este problema no lo están solucionando tan bien como lo soluciono yo. Pues yo. Y lo soluciono en mercados enormes, con otras idiosincrasias, pero se puede. Entonces yo creo que ese límite mental existe y hay que superarlo. Más una curiosidad, dije que era la última pregunta en esta sección, pero me acaba de surgir una curiosidad y es, por ejemplo, para las startups colombianas, los mercados naturales de expansión suelen ser México, a pesar de su mercado gigante, más grande que nosotros. No me preguntes por qué razón pensamos que ese es nuestro siguiente mercado natural, antes que, por ejemplo, Ecuador o Perú. Pero digamos, termina siendo México, Perú, Chile, como los mercados, digamos, de la Alianza Pacífico. Para una startup argentina, en ese mindset, ¿cuáles son como esos mercados naturales de expansión? México siempre, por una cuestión de volumen, como vos decís. Entonces, si yo quiero crecer, tengo que ir a ese mercado. El inversor quiere escuchar, ¿viste esto? El inversor quiere escuchar que yo voy a ir por México. Sí. Entonces, es como que un poco queda por default eso. Y después, bueno, va a depender un poco la vertical. Nosotros estamos muy cerca de Uruguay. Uruguay tiene una idiosincrasia muy parecida a la nuestra, entonces eso es más fácil. Tenemos mucho vínculo con Brasil, o sea, los argentinos, o sea, hemos vacacionado mucho en Brasil.
es un socio comercial muy importante del país, está muy cerca. Entonces, y además como muchas startups, por ejemplo, provienen del ámbito de Agtech, o sea, temas agropecuarios, y Brasil es un gran cliente en ese sentido, hay mucho Brasil. Hay mucho Brasil, que es un mercado difícil porque en el sentido que hay ya otro idioma, cambia un poco más la idiosincrasia, pero Brasil, especialmente con todo lo que es agroexportador de tecnología para el agro, ahí es un punto focal que se repite mucho en los emprendedores en Argentina. Además, pues siempre estamos acá nomás, acá agarras el auto y llegas a Brasil. Sí, es cierto. A cualquier lado. Entonces, creo que más allá de México, Brasil es más que otros quizás, incluso más que Chile, mucho más que Chile. Creo que llegamos mucho más a Brasil. No sé, es más fácil, no sé, llegar a Brasil que a Chile. O tenemos más cosas que venderles, no sé, porque... Pero sí, definitivamente. Ok, muy bien. Y pues bueno, Lucina, hablemos ahora de Rosario Tech Week. ¿En qué momento decidieron ustedes meterse en esta vaca loca de organizar un Tech Week? Entonces quiero preguntarte un poco, ¿en qué momento surge la idea? ¿Por qué surge? ¿Y por qué Rosario? Digamos, ¿qué hay interesante para poder desarrollar, digamos, un Tech Week allí? Bien, bueno, primero que esto nace un poco en el seno de una organización que se llama Rosario Innovation Hub, ¿sí? Que es un grupo de emprendedores, profesionales que prestan servicios a emprendedores, empresas, que quieren fomentar la innovación en Rosario, que quieren que crezca su posicionamiento como un hub de innovación en el país, ¿sí? Es en ese contexto que nosotros nos reunimos y varios de los integrantes empezaron, bueno, acá está la Tech Week que se hace en Uruguay, que nos queda acá cerca. También tenemos mucha vinculación con el tema de Miami Tech Week, y empezamos a ver cómo también está en Buenos Aires la Tech Week, y empezamos a ver cómo se generan estos eventos y el efecto multiplicador que tienen. Entonces dijimos, ¿por qué no? ¿Por qué nosotros no podemos tenerlos? Y justamente acá hay un montón de talento, hay un montón de innovación. Hay un polo tecnológico, hay empresas rosarinas que exportan a todo el mundo tecnología. ¿Por qué no? ¿Por qué siempre tenemos que ser nosotros los que tenemos que viajar a otros lugares para conseguir estas oportunidades? Y nosotros venimos a hacer el año pasado algunos eventos y empezamos a pensar que quizás no solo somos nosotros los que tienen que organizar los eventos, sino que tenemos que ser el marco para que justamente la comunidad del ecosistema muestre lo que tiene para dar. Entonces, la Rosario Tech Week, organizada por el Hub, que va a ser del 23 al 28 de septiembre de este año, tiene como objetivo convocar a otras organizaciones a organizar cada uno de sus propios eventos. Nosotros no centralizamos en un evento todas estas oportunidades, sino que nosotros lo que hacemos es centralizar en una agenda abierta donde cualquiera que forma parte del ecosistema puede ofrecer sus actividades dentro de esa agenda y ayudarlos no solo ayudaremos con la difusión. Nosotros obviamente estamos impulsando esa agenda, o sea, nos reunimos con distintos actores del ecosistema para plantearles la propuesta, para contarles cuál es la idea y ver qué tipo de eventos, oportunidades pueden brindar a la comunidad de Rosario, la zona en los que quieran viajar, para que puedan aprovecharlo. Hay todo tipo de eventos. Bueno, justamente dentro de la Tech Week de este año está incluida la experiencia Endeavor Rosario. Genial. Es un evento de todo el día, entonces ahí ya tenemos un gran actor que participa de esta Tech Week. Después tenemos desde Afters, después tenemos la Tech Party, que va a ser después de la experiencia Endeavor, donde vamos a juntar a todos los que participen de esta semana para algo distendido. Pero después tenemos, por ejemplo, walks de marketing, o sea, grupos de personas que se van a salir a caminar
para hablar de marketing. Después tenemos empresas como La Segunda, que tiene un evento donde van a pitchar los proyectos con los que están trabajando en innovación, charlas de negocios entre Pasitos de Bermud y Carlitos, que el Carlitos es algo muy rosarino porque el Carlitos es pan tostado con jamón y queso y ketchup. Tiene un nombre específico, se llama Carlitos. Después también tenemos charlas de las fails, o sea, charlas sobre experiencias fallidas. Hay también está el IA Weekend, que son 3 días de conferencias sobre inteligencia artificial y más eventos que se están sumando todos los días para que justamente sean eventos diversos y que incluyan distintos aspectos de la innovación y del emprendedurismo. Okay. Hablemos un poco del impacto que esperan con Rosario Tech Week. No sé, más o menos cuántos eventos esperan albergar, cuántos participantes y a nivel cualitativo, ¿qué esperan lograr? ¿Cuál sería ese hito que ustedes quieren alcanzar? Bien, bueno, en cantidad de eventos no tenemos un número porque todavía estamos cerrando con los distintos organizadores, así que no hay un número cerrado. En términos de cantidad de gente, nosotros estamos esperando que pensando lo que pasa es que depende si vos contabilizás todos los eventos que están en la semana, tenés que sumar todas las personas que van a participar de Endeavor y son la verdad que números muy grandes. La idea es motivar a personas que quieran emprender, o sea, personas que viven en Rosario o en la zona, para que entiendan lo que es una startup o qué implica emprender, o los distintos aspectos que se van a ir trabajando en cada uno de los eventos, y que los motive a dar un paso adelante y a armar sus propios proyectos. También el objetivo es que los que ya están emprendiendo puedan tener espacios de compartir con otros emprendedores. El camino de emprender es muy solitario, entonces poder tener vínculo con un emprendedor que está pasando por lo mismo que vos te da fuerzas, te da ideas, y también te da formas de solucionar tus propios problemas, en más de cómo lo solucionó la otra persona. Y también, bueno, poner el ojo en Rosario, que los inversores de todo el país se den vuelta y miren hacia Rosario como un lugar que deberían estar prestándole más atención y poder estar quizás más presente para poder hacer un poco de scouting, digamos, de startups y que no pasen desapercibidos. O sea, queremos hacer ruido para que más personas inviertan, ruido para que más personas emprendan, ruido para que más emprendedores obtengan herramientas y para emprender mejor y también crear comunidad, porque uno siempre habla de, bueno, el emprendedor que tiene que levantar capital. Pero el capital más importante que tiene el emprendedor es el capital social. El capital social te va a traer dinero, el capital social te va a traer clientes, el capital social es el que te va a traer los mejores socios y los mejores perfiles para trabajar con vos. Entonces, tenemos que trabajar ese capital social. Hay mucho emprendedor, hoy en Rosario están dispersos, necesitamos agruparnos y acercarnos, y que toda esa sinergia va a hacer que cada vez haya más emprendedores y que sean más fuertes y que impacten más, no solo en Argentina, sino internacionalmente, emprendedores desde Rosario. Nosotros desde la punta del iceberg, como bien lo sabes, Luisina, pues estamos mapeando el ecosistema, estamos pendientes de lo que está pasando. Y una cosa muy, muy chévere es poder encontrar esos otros nodos, ¿cierto? Esos otros hubs de innovación y de emprendimiento. Y eso nos llevó pues a charlar contigo, que me parece genial. Yo siempre pienso que la descentralización ayuda un montón. Sí, digamos, a todas estas personas que aún no han escuchado de Rosario, porque es su primera versión, tendremos una segunda con total seguridad el próximo año, y una serie de eventos, me imagino, a lo largo del año también, porque eso también genera unas dinámicas, empieza como la rueda a moverse, ¿no? Y a generar unas dinámicas muy interesantes. Quiero preguntarte para terminar, ¿por qué Rosario debe estar en el mapa de la innovación en América Latina?
¿Por qué debemos prestarle atención? Bien, definitivamente, como decía antes, acá hay un montón de personas muy motivadas para emprender, con mucha capacidad. Lo que sucede es que, como pasa esto de que la concentración un poco en Buenos Aires, el emprendedor que termina saliendo, vos quizás no te enterás de dónde vino. Vos no te enterás que en realidad es rosarino. Y justamente hay un montón de talento acá que se ha demostrado, porque hay un montón de startups por todo el mundo con fundadores de acá, solo que vos probablemente no sepas que son de acá. Y creo que esa falta de conocimiento y de difundir eso hace que quizás Rosario no se sienta tanto como un hub de innovación, pero sí lo es. Porque de acá han salido startups súper importantes y que tienen que seguir repitiéndose. El rosarino, como en general el argentino, se la rebusca, es muy proactivo, es muy creativo, ¿bien? Y además, más allá de que tenemos muy buenas universidades y que por lo tanto está muy bien formado, es un gran perfil para el emprendedor. Bien, es un gran perfil que necesita quizás un poco más de capital social, porque al estar cerca y lejos de Buenos Aires, o sea, siempre estuvo cerca, es una canción de Fit, pero estamos a 4 horas, ir a Buenos Aires es 4 horas de ida y 4 horas de vuelta, hace que el capital social del emprendedor rosarino quizás esté corto y hace que su impacto no llegue a donde tiene que llegar. El ejemplo de esta persona, este emprendedor que arrancó pedido ya, hacían lo mismo, consiguió un montón de clientes. ¿Qué le faltó? Capital social de entender, de que alguien le diga que con ese proyecto está apalancado con inversión para crecer rápido. Pero bien, podría haber llegado al mismo resultado porque una persona brillante que después trabajó y armó un montón de otras startups. Eso es cierto. Las condiciones iniciales en las que emprenden determinan mucho el resultado que vas a obtener, y lo hemos visto muchas veces, y eso es una crítica que muchas veces hago al ecosistema, ¿no? A veces siempre son los mismos, con los mismos orígenes, las mismas historias, y creo que también necesitamos diversidad de historias, de orígenes para nuestras empresas en Latinoamérica. Pues Luisina, muchísimas gracias por participar de este podcast. Finalmente, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde sabemos más de Rosario Tech Week? Si se quieren contactar contigo, ¿cómo pueden hacer? Bueno, por un lado, al estudio pueden googlearnos en Golosetti Abogados, bien, pueden ver nuestros servicios y también pueden ver que nosotros tenemos un programa de levantamiento de capital donde los ayudamos durante 4 meses a cerrar su primera ronda, se llama The Round Framework. Tenemos un podcast que también invitamos a escuchar, que se llama Startupeando, y por el otro lado la Rosario Tech Week, así la googlean Rosario Tech Week y van a poder ver la agenda confirmada, y también van a poder postular sus propios eventos que tienen que ser presenciales en Rosario en la Tech Week. Y también, bueno, estamos aceptando sponsors y aliados de media que nos ayuden a difundir, así que te agradecemos un montón que nos hayas invitado a esta entrevista para poder contar un poco qué es lo que estamos haciendo. No, con todo gusto, y cuenta con la punta del iceberg para seguir esa labor de difusión, porque todavía se viene el trabajo más fuerte, porque ya se acerca. Entonces cuenta con nosotros, con lo que podamos hacer en la punta del iceberg para apoyarlos a ustedes en la difusión de Rosario Tech Week, y te deseo lo mejor en esa semana. Muchas gracias. Nos vemos. Claro que sí. Y pues nada, a quienes llegaron aquí hasta el final, muchas gracias por vernos, por escucharnos. Aquellos que quieran conversar sobre emprendimiento, sobre innovación, búsquenme como Frank Preto Pinto en LinkedIn, o busquen la punta del iceberg.co en internet y conversamos. Entonces, pues nada, muchas gracias nuevamente, Luisina, y que pases un feliz día.